Ministro, aprovecho simplemente para que nos ratifique. Ayer o en las últimas horas el presidente ha dicho garantizadas las elecciones el día que tienen que ser las elecciones, el 17 de agosto. Quisiera que nos refuerce esa situación porque hay varios, usted sabe, por lo menos 6 recursos ante el TCP para, no sé, demorar, cambiar alguna cosa así. ¿Qué nos dice? Sí, en realidad son tres formalmente presentados y tres que estarían en trámite de presentación. Hemos informado y te reitero que formalmente hemos sido eh, informados de que existe una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Roca con relación a este derecho que tendrían las naciones y pueblos indígenas de participar en elecciones nacionales, una acción de inconstitucionalidad también que habría presentado otra organización indígena a través del Tribunal Supremo Electoral. Tendría que estar en trámite también en el Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad concreta, y una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Guaitari con relación a paridad de género, ¿no? En esas tres acciones que por lo menos formalmente están en el Tribunal Constitucional, consideramos y ratificamos, ¿no? Corre en riesgo la realización de las elecciones nacionales previstas para el 17 de agosto, puesto que en el eventual caso que después de un trámite se emita una sentencia constitucional en esos casos, no va a regir para la presente elección, puesto que ya se ha aprobado un calendario electoral. La norma que pretende ser modificada, porque es lo que pretenden las acciones, modificar una norma, va a regir para futuras elecciones si es que llega a modificarse y demostrarse la duda de constitucionalidad. Por ello he dicho y reafirmo que no existe riesgo legal, constitucional alguno de que las elecciones puedan ser paralizadas por estas acciones de inconstitucionalidad. Más aún, Mario, también lo dije, porque existe un acuerdo, un compromiso de los órganos del Estado, estaban presentes el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano electoral en el encuentro multipartidario recientemente celebrado, de hacer todos los esfuerzos institucionales y además en el marco competencial de cada uno de los órganos para que las elecciones se realicen el 17 de agosto. Y adicionalmente, por último, también existe un acuerdo que se lo ha hecho público también en una reunión que hubo entre el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, antes incluso del encuentro multipartidario con el mismo fin de garantizar la realización de las elecciones generales. Señor ministro, hay una palabrita que nos suena a todos, pero raro es, rara es la persona que conoce el verdadero sentido, la preclusión. Bueno, hemos entendido ya haciendo periodismo que la preclusión es un elemento que dice no, ya no pueden hacer, ya esto ya es cosa juzgada, una cosa así. Pero usted nos puede dar algún detalle qué es la preclusión y cómo se aplica en este caso. La preclusión es un principio electoral, está previsto en la ley de régimen electoral y definido como tal, como una sucesión de actos que se van cumpliendo a medida que va avanzando un proceso electoral y que no pueden retrotraerse por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, dice la definición de ese principio, ¿no? En este caso se ha lanzado ya, se ha aprobado ya por el Tribunal Superior Electoral un calendario electoral que está en pleno curso de ejecución. El pasado viernes se cumplió el plazo para la presentación de alianzas, en mayo se cumple el plazo para la presentación de binomios y no puede, bajo ninguna circunstancia y motivo, retrotraerse en el tiempo. Es cierto, seguramente me preguntarás, Mario, que en las elecciones judiciales hubieron algunos fallos constitucionales que habrían eventualmente vulnerado el principio de preclusión. Yo he sido bastante puntual en aquella ocasión, dije hay una sentencia del Tribunal Constitucional que se ha dictado y hay que cumplirla. Pero no quiere decir eso que el ministro de Justicia haya estado de acuerdo con esos fallos constitucionales. Solamente estaba de acuerdo con una sentencia constitucional, se debe cumplir. Aguardemos que ahora no pase nada extraño,
Estamos con el Ministerio de Justicia para garantizar que no haya ninguna arbitrariedad por mandato del presidente, que además lo ha dicho públicamente en varias oportunidades que se van a garantizar las elecciones. Nos estamos reuniendo de manera permanente, no solamente con el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, con todas las autoridades judiciales y fiscales, para evitar que alguna arbitrariedad, algo extraño pueda suceder que pueda interferir el proceso eleccionario. Pero ante todo, vamos a pedir, y respondiendo a tu pregunta, que se cumpla el principio de preclusión. Bien, lo tengo claro en ese contexto. De todas formas, quisiera un par de aclaraciones. Claro, yo debía haber leído la Constitución con más entusiasmo, aunque no está claro. Eso de que debe haber alternancia en género. ¿Eso es evidente en la Constitución? ¿Debe haber alternancia en género? Si el candidato a presidente es varón, la vicepresidenta debe ser mujer. ¿Se aplica eso a la presidencia? Te lo explico rápidamente. La Constitución, en su artículo 26, garantiza la participación equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Ese es el principio. El parágrafo 2 del artículo 210 de la Constitución determina que el órgano electoral plurinacional tiene la responsabilidad de garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres en los procesos electorales. ¿Qué sucedió? Esta función y responsabilidad del órgano electoral plurinacional fue reglamentada en la Ley 1096, que es la Ley de Organizaciones Políticas. Artículo 28, nominación de candidaturas. Ahí ya se reglamentó la Constitución para la participación igualitaria de hombres y mujeres, solamente, y así lo dice el artículo 28 de la Ley 1096, en las instancias deliberativas o legislativas, asegurando el registro del 50% de mujeres y 50% de hombres. Lo que se pretende ahora es modificar este artículo 28. Hay un proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa por el propio Tribunal Supremo Electoral en el marco del compromiso asumido en el encuentro multipartidario e interinstitucional, que pretende también ampliar este 50% de hombres, 50% de mujeres, en las nominaciones de candidaturas para presidente, vicepresidente y autoridades ejecutivas departamentales. Vuelvo a repetir, el artículo vigente 28 de la Ley 1096 únicamente prevé el 50-50 para instancias deliberativas o legislativas. Artículo vigente, presunción de constitucionalidad, se va a aplicar en esta elección. La pretensión de ampliar eso para los niveles de presidente, vicepresidente y autoridades ejecutivas necesariamente implica la modificación de este artículo, que no debería de ir vía Tribunal Constitucional, no debería ir vía Asamblea Legislativa como actualmente está en trámite este proyecto de norma. Además, aprovecho en aclarar, respecto al cual el Ejecutivo ha dado su criterio técnico, jurídico, positivo para que pueda avanzar como un avance también en la democracia, está en trámite en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados, concretamente en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, y esperamos pueda avanzar. Pero si el día de mañana se modifica el artículo 28 por el principio de preclusión, no va a regir para esta elección, va a tener que regir para las próximas elecciones. Para la subnacional tal vez podría aplicar. Ahora sí lo tengo claro. El asunto es que hombres y mujeres en asambleas deliberativas, diputados, senado, etcétera. En presidente y vicepresidente todavía no. Eso está en la asamblea para ser mediante ley, pero no para esta elección. Señor ministro, lo saco de su posición de ministro. ¿Qué opina usted? Le doy mi opinión. Yo quiero votar por una mujer si merece, más allá que sea mujer u hombre. Si merece, yo quiero votar por una mujer u hombre si es que estoy convencido que puede hacerlo bien, más allá de que sea hombre o mujer. ¿Qué opina usted? Concuerdo plenamente con tu criterio. Más allá de que sea hombre o mujer, tú votas por una persona que está proponiendo un plan de trabajo, un plan de gobierno en este caso, independientemente del género. Sin embargo, la Constitución de avanzada, siempre pensando en los derechos de las mujeres, como dice la Constitución, y particularmente cuando se trata de mujeres, tiene una atención preferencial reforzada, ¿no? Y por eso el artículo que te leí de la Constitución, que claramente establece la participación equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres
mujeres, artículo 26 de la Constitución Política del Estado, que debe ser desarrollada por ley. Actualmente la ley 1096 la ha desarrollado en el tema de las instancias deliberativas o legislativas. Y el mismo concepto vale para las SIDOP, creo que son 3, 4, no estoy tan seguro de ello. Vale para esos pueblos que dicen, nosotros tenemos derecho a participar. Bueno, participan, pero no quieren participar como organizaciones indígenas, no como partidos políticos. ¿Cómo lo ve usted? Lo mismo, es un análisis legal y agradezco mucho esta entrevista porque me permite aclarar y hablar un poco términos más simples posibles de derecho, ¿no? El artículo 5 ya también de la actual ley vigente, presunción de constitucionalidad 1096 de organizaciones políticas, prevé esta participación de los pueblos indígenas originarios campesinos. El principio, es cierto, está en la Constitución, está plenamente garantizada su participación, pero ¿cómo se la hace efectivo? A través de la ley. Y la ley 1096 en su artículo 5 define, inciso C, organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Son organizaciones que posibilitan la participación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en elecciones subnacionales. Así está la ley. Si pretendemos modificar esta norma, Asamblea Legislativa. Si creemos que esta norma es inconstitucional, como ya lo dijo el diputado Roca, que presentó una acción de inconstitucionalidad sobre esto, bueno, el Tribunal Constitucional hará un análisis y determinará su expulsión del ordenamiento jurídico y regirá para futuro, nunca para atrás, porque en este momento está vigente y al momento de lanzarse la actual convocatoria de las elecciones, la ley 1096 en su artículo 5, inciso C. Yo comparto, lo dije y con esto respaldo un poco más mi respuesta a la pregunta que me hiciste. Yo comparto la pretensión, porque los derechos humanos se deben mirar desde el ala de progresivo, no regresivo. En esa lógica yo comparto, además un activista de derechos humanos como me considero, de que deberían de ir progresando los derechos de los pueblos indígenas y en un momento debería de habilitárseles para participar por sí solos en elecciones nacionales como manda el principio de la Constitución. Pero actualmente existe una restricción legal y además esa restricción legal, la única forma de poder ser superada es a través de otra norma, a través de otra ley. Como también puedo compartir que el derecho de las mujeres a la equidad, a la participación, igualdad de condiciones, debe ir también en área progresiva, ¿no? Le dije lo último, ministro, me aprovecho nada más para esta situación, la muerte del Papa. ¿Qué le ha dicho? Es un Papa que ha tenido otra actuación, otra circunstancia, se ha acercado más a la gente, a los derechos humanos. ¿Alguna palabrita sobre el Papa, ministro? Sí, realmente el lamento que ya lo dijo el presidente del Estado Provincial de Bolivia es una pérdida no solamente para la Iglesia Católica o para los católicos, sino para el mundo entero, un activista de derechos humanos, una persona luchadora por los derechos de las personas, de los más necesitados, de las personas de escasos recursos, y creo que ha sido también en su momento un faro, una guía en cuanto se refiere al cumplimiento y respeto pleno de los derechos fundamentales de las personas. Bien, ministro, gracias. No sabe cómo le agradezco el hecho que nos haya atendido y estamos siempre a disposición. Un abrazo muy grande, señor ministro. Un abrazo, Mario. Gracias por la entrevista. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.